Bienvenido, Joaquín, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, ahora nos vamos a meter en el tema del conurbano, pero antes, vos sos un peronista que está en la oposición, ¿no? ¿Definí bien? Es decir, que la falta de diálogo o el diálogo te compete, ¿no? De hecho, en su momento vos fuiste intendente de San Miguel, el presidente era Néstor y has compartido la boleta con Néstor. ¿Es inconvivible esta situación entre oposición y oficialismo? Siempre la política tiene dos momentos. Uno es la convicción y otro es el diálogo. No existe la política sin convicción y no existe la política sin diálogo. Ahora, el primer momento es la convicción. ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Y después el diálogo como el segundo momento necesario. No podemos dialogar si no tenemos previamente una convicción. Julián Marías hace un análisis sobre el proceso democrático europeo de los últimos 60 años y él dice que para que exista el bipartidismo que existía en Europa, el bicoalicionismo en la Argentina, es necesario un piso de acuerdos. Nosotros en la Argentina todavía no tenemos ese piso de acuerdos, con lo cual pareciera que el bicoalicionismo se hace muy difícil en la Argentina, porque todavía en este proceso que lleva 8 años no ha habido un piso de acuerdo. Pero vos, claro, hablas de convicción y de acuerdo. ¿Qué pasa cuando tu convicción... No, de convicción y diálogo. Y diálogo. Tu convicción excluye completamente al otro o la convicción del otro. No, es que ese episodio es lo que evita el bicoalicionismo o el bipartidismo. Por eso hice primero el cuento. Primero te dije que era lo que es necesario en política y lo segundo es el cuento de Julián Marías. Si nosotros en la Argentina no tenemos un piso de acuerdos, el bicoalicionismo es imposible. Pienso en el año próximo. ¿Hay que dialogar con el kirchnerismo en el caso de que ganara la oposición? Siempre hay que dialogar con la oposición. Siempre hay que dialogar con la oposición. Es parte del deber y de la responsabilidad del que gana. Y es parte porque el vecino común de la República Argentina le paga el sueldo a los dos. A uno le da más responsabilidades y al otro le da otras, pero a los dos le paga el sueldo. Por lo tanto, al final del camino, siempre necesitamos de los dos y siempre los dos tienen una responsabilidad frente al vecino. Pero viste la discusión que tienen ustedes, Macri dice, tenemos que hacer reformas con todo el arco político adentro, nos vamos a quedar en un salto tibio. Del otro lado, Rodríguez Larreta dice, no, tenemos que gobernar con el 70% de las fuerzas. ¿Cómo se resuelve eso? No. Uno gobierna, los vecinos le dan la responsabilidad de gobernar al que eligen mayoritariamente. A partir de esas mayorías empieza un camino que tiene que ver con el diálogo con las otras oposiciones y que es responsabilidad del que gobierna. La fuerza que le dé el votante en el momento de la elección es la que va a dar el tamaño de la sesión en el diálogo del... Es anterior entonces al... Por supuesto. O sea que tienen que ganar por algo... El que gane tiene que ganar con un volumen importante. El que gane tiene que ganar con lo que diga la gente que tiene que ganar. Y si no gana con un volumen importante, viste que Carlos planteaba eso, decía, bueno, son dos fuerzas que están muy parecidas en cantidad de votantes y viene una realidad que además va a ser compleja, muy compleja, y están casi en igualdad de fuerzas. ¿Cómo haces? A ver, para hacer política hay que tener claro, vuelvo al punto 1, hay que tener claro dos cosas. Primero necesitas convicción, saber qué querés, hacia dónde ir y que tus ideas se lleven a cabo. Y lo segundo es el diálogo. El tamaño del poder que te dan los vecinos es el tamaño de la amplitud del diálogo. Quiero que veas esto que pasó el fin de semana. Esto es a las 3 de la mañana del sábado en Bernal, en una estación de servicio. A ver si lo podemos ver. Mirá, acá hay una irrupción de 50 motos, 50, 60 motos. Se saquean completamente todo, hasta nafta.
le piden extorsivamente al playero que les cargue nafta, se roban los lubricantes, saquean el lugar de compras. Esto, yo creo que es inédito. Yo no he visto esto ni siquiera en la peor época del conurbano. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo lo analizás? Bueno, nosotros hicimos un estudio, en realidad como parte del gobierno que lleva adelante Jaime Méndez, está como una obligación de todos los funcionarios el mirar lo que está pasando, el medir lo que está pasando. Nosotros hemos hecho un informe que Carlos publicó el jueves pasado, una parte en el diario La Nación, donde nosotros, en función de ese mirar que tienen como parte del sistema de gobierno, mirar lo que está pasando, nosotros descubrimos algunos semáforos que se estaban poniendo en rojo. Esos semáforos son los que nos dan alertas de que la situación se está agravando. Esto es un semáforo, esto es gravísimo, sí, por supuesto. Ahora, si esto fuera un episodio de que se juntaron 50 chicos, se subieron unas motos, hicieron esta macana, pues cometieron este delito, el episodio sería uno solo. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, episodios de violencia que no tienen que ver con delitos y ve como el crecimiento de los episodios de violencia que no tienen que ver con delitos crece en forma sistemática desde hace 8 meses, o que los delitos menores de hurto crecen en la 4ª semana del mes, o que los chicos los lunes ¿Siempre en la 4ª semana del mes? Siempre en la 4ª semana del mes. Cuando se acaba la plata. Cuando se acaba la plata. O que los chicos... Pero lo otro que dijiste es 8 meses vienen subiendo los episodios de violencia no delictivos. O que los chicos cuando llegan el lunes a los comedores que nosotros tenemos en los centros de desarrollo infanto-familiar, que son dedicados a primera infancia, comen la comida más devorando y te dan el indicio que el fin de semana comieron menos de lo que comen durante la semana. Bueno, todos estos son alertas que nosotros vamos, o que la cantidad de comida que vamos dando en el municipio crece sistemáticamente en los 3 últimos meses. Y no solamente crece la cantidad de familias anotadas, sino crece la asistencia de esas familias en porcentaje también a ir a retirar la mercadería. Cuando nosotros vemos todos estos episodios en forma conjunta, es que nosotros planteamos de que hay algo que nos está preocupando porque se ha agravado la situación. Empezamos midiendo la cantidad de toneladas de basura que tiró San Miguel en el mes de junio y en el mes de julio, y vemos una caída del casi el 8%. O sea, todos son datos que nos muestran... en el consumo. Exactamente. Todos esos son datos que nos muestran un crecimiento de la pobreza y un crecimiento de la crisis económica. ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué pasaría si estuviera gobernando la oposición en un contexto así? Yo trato de no crear esas opiniones o que pueden ser molestas para uno, molestas para otro. Yo lo que creo sí es que hoy la situación que marca que esto no esté peor es la cantidad de alimentos que baja tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial como los municipios, digamos. Distinto al 2001, hoy hay una ayuda de comida y económica en programas sociales enorme en relación a esa situación. Ahora, si nosotros desde la política creemos que con eso solo estamos cambiando la situación de pobreza de la gente, quiero pegar un grito y decir no, es al revés. Hoy la situación de la Argentina es mucho más dura que en el 2001. Recibe mucho más ayuda la gente y por eso no se nota la fiebre. O sea, es estructuralmente peor, digamos. Exactamente. Hoy, yo digo, la pobreza es una infección. La queja social es la fiebre. La ayuda que baja el gobierno es ibuprofeno. Hoy tenemos tapada la fiebre. Pero por el ibuprofeno. Por el ibuprofeno. Pero, o sea, eso es lo que impide que no haya, por ejemplo, saqueo. Bueno, todavía no pasó diciembre, pero que no pase eso. Pero eso no quiere decir que la pobreza no vaya creciendo. Y nosotros lo medimos y lo estamos viendo y vemos claramente una angustia en gente que antes llegaba a fin de mes y ahora no llega. Por ejemplo, otro dato importante, nosotros no teníamos casi jubilados en las ayudas alimentarias que damos por mes.
Y ahora se ha empezado a incorporar sistemáticamente las últimas semanas jubilados. ¿Esto qué quiere decir? Que a las personas que antes más o menos le alcanzaban la jubilación y la pensión, hoy no le alcanza. Una situación que puede ocurrir. En la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Escuché en algunos lugares, en algunos foros kirchneristas, que ella podría ir de candidata a gobernadora. Supongo que si no hay balotaje, gana la provincia, ¿o no? ¿Quién? Cristina. No. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué no gana? Si Porque no es la dueña de los votos en el conurbano. Pero eso no pasó el año pasado. Bueno, es cierto. Pero tiene un caudal de votos importantes. Pero no va a ganar. Y el lado de la oposición, hay fuerzas que le restan votos. Por ejemplo, Espert. No sé si Milei va a ir con Espert. Yo creo que todas esas son... Está bien que hagan los análisis y estudien las posibilidades. Después, al final del año que viene, las realidades van a ser bastante distintas a todos estos análisis, que por supuesto que hay que hacerlos. Pero miren, durante los 4 días previos al atentado, la política había dejado de mirar el territorio y había empezado a mirar Uruguay y Juncal. Toda la política le dio la espalda a la gente y se puso a mirar qué pasaba en Juncal. Esto, lógicamente, porque el hecho fue grave, se incrementó en los últimos días. Y si esto sigue pasando y seguimos mirando hacia adentro, si nos seguimos mirando entre nosotros y dejamos de ver lo que está pasando, mire, lo que nosotros hemos visto en los 2 últimos meses en San Miguel, que es una muestra, claramente va a ir ahondando la lejanía de la política con la gente y ese proceso va a condenar al oficialismo a una derrota electoral importante. ¿Y la oposición no está mirando Juncal y Uruguay? La oposición se entretuvo mirando Juncal y Uruguay. La oposición tiene que definir claramente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, incluso antes de elegir los candidatos. Formar un buen scrum de rugby y empujar todos para el mismo lado. Claramente eso es lo que tiene que hacer la oposición y yo creo que tiene la cabeza y los liderazgos cada uno de los 4 espacios políticos para ¿Cómo viste la discusión entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta por las vallas? Yo creo que es una discusión interna del PRO. Pero que trascendió. A cielo abierto, podemos decir. Sí, bueno, a ver, a mí lo que me parece es que ponerse a discutir por esas nimiedades no ayuda a la gente. Ahora, si vos me preguntás, Joaquín, ¿vos qué hubieras hecho? Y yo el día martes hubiera llamado al oficialismo nacional, hubiera visto qué era lo que necesitaban, cuáles eran las condiciones y ver cómo solucionábamos. Esa decisión se toma el jueves y se ponen las vallas. Y después se sacan las vallas. Yo creo que lo que le molestó a Patricia fue que apoyaron la puesta de vallas y después las vallas se sacaron después de ese apoyo que había. Eso es lo que le dije, eso es lo que le reprochó ella. Ahora, te lo pregunto porque uno puede inferir que estas son discusiones de fondo y que en el momento que tengan que gobernar van a coexistir. Acabo de decir, ¿qué tiene que hacer la oposición? Ponerse de acuerdo en qué va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Y después elegir sus candidatos. Primero, tenemos una obligación que yo lo llamo pacto de sangre. Es un pacto de sangre al cual debemos firmar, porque lo que no podemos hacer es el papelón que ha hecho este gobierno con la pelea entre Cristina y Alberto durante 2 años y medio. Ese papelón no lo podemos hacer. Mira, la elección que viene la va a ganar Cambiemos, pero no por las buenas razones, sino por las malas razones, que quiere decir porque este gobierno ha gobernado muy mal. Lo que no puede pasar es que en el 2027 perdamos la elección de nuevo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Cambiemos es definir claramente qué va a hacer, cómo lo va a hacer
¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y cuáles son los mejores hombres que le aseguran la victoria del 27? Porque gobernan bien y porque están en condiciones de gobernar bien. ¿Vos decís que eso se tiene que resolver ahora antes de los candidatos? Por supuesto. Pichetto dice lo contrario, dice que hay que resolver los candidatos para antes de la interna. No, Pichetto dice lo mismo que yo, estás equivocado. Tengo mala información. No, me parece que la entendiste al revés. Puede ser, puede ser. Pero vos decís entonces que hay que ponerse de acuerdo. No parece que estuviera ocurriendo eso. No, bueno, todavía tenemos tiempo. Los candidatos se eligen recién en agosto del año que viene. Te pregunto por el rol de Macri, porque estoy elucubrando, ¿no? Pero puede pasar algo. Desde el día 1 del gobierno de Alberto Fernández, en todas las dependencias se preguntan, ante una medida, ¿qué piensa ella? ¿Qué piensa Cristina? Supongamos que Macri no va. Y va o Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich o quien fuere. ¿Puede pasar que empiece la pregunta ¿y qué piensa Macri? Y que Macri sea un factor también ahí de desunión o de debilitamiento de los gobernantes. No, Macri ha definido algunas cosas que se las dice a su gente y es, primero, no voy a ser candidato a vicepresidente. Segundo, no voy a molestar a mi espacio. Tercero, no sería nunca candidato si eso molesta al resto del espacio. O sea que me parece que Macri ha definido algunas cuestiones con decisiones de acto de grandeza que claramente van en un sentido contrario a eso que te podría generar algún miedo, le podría generar algún miedo a la gente. Yo lo veo a Mauricio intentando consolidar el espacio y un pensamiento dentro del espacio, lo veo tratando de elegir las personas que más capacitadas estén para eso y después pensará si él es candidato o no es candidato. ¿Y Esper, Milei, todos esos tienen que estar adentro? Yo creo que pensar hoy o definir hoy cosas que ellos no nos han pedido es parte de... Que no te ha pedido Milei y Esper. Exactamente, es parte de un error político. Lo dije cuando fue aquella solicitada en marzo, dije que eso era una torpeza política, que nosotros cómo vamos a agrandar a una persona que no ha manifestado tener intención de estar acá dentro. Pero te pregunto sobre todo por la provincia, porque insisto que... Mire, yo le preguntaría a aquellos que dicen que no, ¿qué pasaría el año que viene si necesitamos de los votos de Milei para ganarle al kirchnerismo? Si pensarían que hay que perder y dejarlo afuera a Milei o si hay que hacer algunas sesiones e incorporarlo. Esa es mi pregunta, digamos. Te pregunto porque... ¿Y lo digo con Milei o lo digo con... No sé quién querés que... O con otra gente, digamos. No sé quién querés que sea el gobernador, si es que... No sé si vos estás en esa carrera, o quiénes van a competir, si va a ser Santilli, si va a ser Ritondo. Hay varios anotados. Iguacel también está. ¿Cómo estás viendo esa pelea? No, yo tengo vocación por ser candidato a gobernador. Creo que soy la persona de todo lo que mencionaste más capacitada porque tengo la experiencia, porque goberné un municipio, porque goberné durante 3 periodos un municipio, porque lo dejé en orden, porque lo arreglé, porque lo hice crecer, porque fui ministro, tengo la experiencia, conozco la provincia. Si yo fuera abogado penalista y me traen una cuestión de derecho comercial o derecho familia, conseguiría una persona idónea para trabajar sobre el tema. Seguramente hay candidatos que han andado muy bien en la ciudad de Buenos Aires, pero no están preparados para gobernar la provincia de Buenos Aires porque no la conocen, no la caminaron, porque pueden ser muy buenos en eso, pero no tienen que ver con esto. Y el periodo que viene necesita de los mejores gobernantes. O sea, y en este caso nosotros acreditamos experiencia. Ahí le está cerrando la puerta al candidato de Rodríguez Larreta. ¿No? No es el candidato. Yo estoy diciendo lo que me parece, yo no cierro puertas ni abro puertas. Está bien, bueno, entonces, insisto, si no hay acuerdo, gana, no sé, Kicillof la... No, porque hay paso. Y bueno, pero está bien. No, hay paso, y en las pasos se define uno, y después todos van a ir atrás del que... Y si no hay paso, como se escucha... Es imposible también en la provincia de Buenos Aires que no haya paso. ¿Por qué? Porque no tienen los votos para modificar esta ley. O sea que vos das por sentado que va a haber paso, sí, y que eso los va a ordenar. Y además, el solo hecho que el oficialismo esté pensando en modificar la ley electoral habla de su debilidad política. Nadie cambia una ley electoral cuando está sólido políticamente. Si están pensando en eliminar las PASO, quiere decir que están muy débiles políticamente.
¿Cómo imaginás lo que queda de acá a diciembre del año próximo? Bueno, cuando nosotros hicimos el informe que hicimos, nos sorprendimos por la situación y lo que estamos viendo es que si nosotros desde la política, todos, no tenemos la mirada atenta sobre aquellos que están sufriendo y que están padeciendo dolor, la situación se puede agravar. En política en los últimos años ha habido una costumbre, que es tapar las consecuencias en vez de trabajar sobre las causas. Los programas sociales, la comida, tapan la consecuencia, que es la pobreza, y no trabajamos sobre cómo crear empleo y cómo crear riqueza. En estos días, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se está tomando una decisión, o se está evaluando una decisión, que es eliminar la repeticencia y las calificaciones que impidan pasar de año. Otra vez más, tapamos la consecuencia, que es que los chicos no saben, en vez de ponerle más horas de clase para que aprendan más. En vez de trabajar sobre la causa, tapamos las consecuencias. Gracias, Joaquín. No, gracias a vos. Saludos a Carlos. En instantes